Profesora, buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el valor profesional en redes sociales. Bueno, nuestros compañeros son Ángelo Joshua, Caterín García, Joyce Tarazona, Piero Suárez y mi persona, Claribel Chávez. Somos estudiantes de la carrera de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur. El día de hoy queremos hablarles sobre una realidad que vivimos diariamente en redes sociales, la diferencia entre la popularidad digital y el verdadero valor profesional. Ahora, vamos a contextualizar un poquito sobre este tema. Actualmente nosotros vivimos en una era donde las redes sociales han transformado completamente la manera en cómo unas personas consumimos la información. Me explico, en plataformas como TikTok, Instagram, se permite que cualquier persona pueda crear contenido, lo cual puede llegar a tener un alcance a miles, incluso millones de personas en cuestión de minutos u horas. Ahora, aunque esto represente una gran oportunidad para que las personas expresen su opinión, también puede generar una problemática importante. Muchas veces la popularidad o la viralidad tiene un impacto en todos nosotros y puede influir en opiniones tanto de la salud, la política, la educación o la actualidad. Incluso estas personas, sin tener una formación académica o una responsabilidad ética, digámoslo así, pueden comunicar. Mientras tanto, los comunicadores que pasan años preparándose, investigando, planteando estrategias, teniendo un uso ético de las herramientas que tienen, manejan esta información, pero sin embargo, no necesariamente llegan a tener este tipo de viralidad que, bueno, suele tener más reconocimiento. Ahora, hemos preparado un elevator pitch para poder expresar esta idea que nosotros tenemos. Ahora, ahora, ¿por qué hoy la persona viral en TikTok o una red social puede tener más alcance dentro de lo que sería un comunicador profesional? Las redes sociales se han convertido en la visibilidad de un factor que muchas veces no refleja credibilidad. La popularidad no reemplaza la formación ni los seguidores garantizan la responsabilidad profesional. Hoy lo viral parece pesar más que el criterio, mientras que la rapidez muchas veces deja de lado la preparación y la ética. Por eso creemos que el reto actual del comunicador no solamente es crear contenido, sino hacerlo con responsabilidad, coherencia y capacidad crítica, incluso en un entorno dominado por algoritmos y tendencias digitales. Ahora, hemos hecho una cita, que bueno, aquí lo voy reflejando, de que es la comunicación es una ciencia difícil, es un arte que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo ética. Ahora, el propósito del trabajo que tenemos es de que este proyecto busca visibilizar la situación que estamos enfrentando actualmente en una era de redes sociales. Ahora, queremos reflexionar sobre cómo la popularidad digital puede llegar a imponerse sobre la preparación académica y cómo esto afecta la percepción del público sobre quién realmente está capacitado para comunicar de manera responsable. Además, buscamos defender la importancia del comunicador profesional como una figura capaz de generar información confiable y pensamiento crítico, bajo una responsabilidad social dentro del entorno digital actual. Por último, y delimitando un poco el tema, nuestro trabajo se enfoca en plataformas como TikTok, Insta e Instagram, donde la viralidad y el alcance han cambiado las dinámicas de la comunicación actualmente. Ahora analizaremos esta realidad tanto como afecta a los estudiantes como profesionales de la comunicación, quienes constantemente deben demostrar su valor en cómo se van formando como figuras digitales para tener, bueno, mayor visibilidad. Finalmente, buscamos generar conciencia sobre la información de comunicar con ética, criterio y responsabilidad, especialmente en una sociedad donde cualquiera puede dar un mensaje e influir masivamente en las personas. Ahora sí le paso a mi compañera la voz, Katy. Sí. A ver, te comparto el storyboard. Ujú. Ok. Bueno, en esta parte del trabajo yo voy a explicar el argumento y la construcción del storytelling de nuestro proyecto. A ver, primero nosotros decidimos trabajar un storytelling de tipo personal porque queríamos que la historia se sintiera más cercana y real para el público. No queríamos hacer algo solamente informativo o teórico, sino contar una situación con la que muchos estudiantes de comunicación pueden identificarse actualmente. La historia está centrada en un estudiante de comunicación que empieza a cuestionarse el valor de su carrera al ver cómo muchas personas en redes sociales logran reconocimiento y fama rápidamente, incluso sin tener una formación profesional.
A partir de eso nace el conflicto principal de nuestra historia. Hoy en día vivimos un entorno donde TikTok, Instagram y otras plataformas priorizan mucho la viralidad y el contenido inmediato. Entonces, muchas veces parece que tener seguidores vale más que tener preparación académica o experiencia profesional. Y justamente queríamos mostrar cómo eso puede generar frustración e inseguridad en estudiantes o futuros comunicadores. Por eso, en el storytelling incluimos emociones reales como la duda, la comparación, la presión social, frustración e incluso el miedo al futuro profesional. ¿Por qué sentimos mejor dicho, justamente sentimos que las emociones que de estos jóvenes que viven actualmente, no siempre lo expresan? Además, buscamos que el personaje principal no se vea perfecto ni completamente seguro de sí mismo. Al contrario, queríamos que se note humano. Por ejemplo, hay una parte en donde el estudiante se pregunta, ¿realmente vale la pena estudiar tantos años si alguien puede hacerse famoso en solo segundos? Y en esa pregunta representa el conflicto emocional de la historia. Sin embargo, el storytelling no se queda solamente en la frustración. A medida que avanza el relato, el personaje empieza a reflexionar y a comprender que comunicar no significa solamente tener alcance o seguidores, sino también tener la responsabilidad sobre lo que se dice y el impacto que este puede generar en las personas. Entonces, ahí es donde empieza la transición entre el conflicto y la reflexión. La protagonista entiende que el verdadero valor del comunicador no está únicamente en hacerse viral, sino en la capacidad de informar con ética, criterio y responsabilidad social. También decidimos darle más responsabilidad al personaje principal porque queríamos que el público vea una evolución dentro de la historia. Al inicio ella duda de su carrera, pero siempre comprende que la preparación profesional sigue siendo importante, especialmente en una época donde cualquier persona puede difundir información sin verificarla antes. Otro punto importante de la construcción del storytelling puede ser lo más humano y cercano. Por eso utilizamos el lenguaje sencillo, situaciones cotidianas y pensamientos que realmente podrían pasarle a un estudiante universitario. No queríamos que sonara exagerado ni dramático, sino que suene algo real. Y finalmente, el objetivo principal de esta historia es conectar emocionalmente con el público y generar una reflexión sobre cómo actualmente se percibe el valor de los comunicadores frente al crecimiento de los influencers. Más que atacar a los influencers, buscamos mostrar que la comunicación profesional sigue teniendo un papel importante dentro de la sociedad, especialmente cuando hablamos de ética, credibilidad y responsabilidad. Ahora sí le paso a mi compañera. En cuanto al desarrollo central del conflicto, se explicará un poco en mostrar la realidad que vive actualmente un estudiante de comunicación frente al crecimiento de los influencers y la popularidad digital en redes sociales. El primer punto es la introducción. Empieza con el despertar académico en la parte en la que un estudiante de comunicación empieza a notar una diferencia cada vez más evidente entre el valor de la preparación profesional y el impacto inmediato que generan muchas figuras o de repente creadores de contenido en redes sociales. Mientras se forma en temas como investigación, ética, análisis de audiencias, redacción y comunicación estratégica, se observa cómo en plataformas como TikTok e Instagram, muchas personas alcanzan reconocimiento masivo en cuestión de horas, gracias al contenido viral que pueden desarrollar o tendencias o el entretenimiento rápido. Y a partir de ello comienza a surgir una preocupación importante sobre el valor de la profesión en el entorno digital actual. Por un lado, el comunicador profesional dedica años a prepararse académicamente para aprender a investigar, verificar información y comunicar de manera responsable. Sin embargo, por otro lado, las redes sociales parecen premiar principalmente la rapidez, la visibilidad y la capacidad de generar interacción inmediata. Y es precisamente ahí donde aparece una de las principales preguntas de este conflicto, que es cómo es posible que un video viral tenga más impacto que una investigación trabajada durante meses. Además, las redes sociales han cambiado la forma en que muchas personas deciden en quién confiar, ya que actualmente la cantidad de seguidores, likes o reproducciones se puede relacionar directamente con credibilidad, incluso cuando no existe preparación profesional.
El segundo punto es el desarrollo, en el que se puede ver la frustración versus el aprendizaje, ya que con el tiempo el estudiante comienza a entender que el problema no es únicamente la existencia de influencers, sino también la manera en que funcionan las plataformas digitales, ya que actualmente los algoritmos priorizan el contenido que genera interacción rápida, como comentarios, compartidos o reacciones, y por esa razón muchas veces el contenido más visible no es el que sea más informativo o ético, sino el que puede ser emocional o quizá polémico. Por ejemplo, hoy es común encontrar influencers opinando sobre salud mental, nutrición, política o educación sin contar necesariamente con una previa formación especializada. Y frente a ello, el estudiante empieza a cuestionarse si realmente vale la pena dedicar años al estudio e investigación. Luego tenemos la conclusión, que es ya la nueva autoridad en el que el estudiante comprende que el verdadero reto no consiste en competir contra la viralidad, sino en aprender a convivir con ella sin perder el valor profesional, entendiendo que las redes sociales no representan un enemigo en sí para las comunicaciones, al contrario, es una herramienta para que pueda informar, educar y conectar con la audiencia. Y sin embargo, también se comprende que en una era donde cualquier contenido puede influir en miles de personas en cuestión de segundos, la ética y credibilidad se vuelven más importantes, y por eso es viable que una persona pueda tener una preparación previa, ya que cualquier persona puede comunicar, pero no todos lo pueden hacer de la misma manera que vendría a ser mediante la formación que un comunicador tenga. Le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, hay que entender que en este caso que estamos analizando existe un fuerte componente social, si lo queremos ver de esa manera, y es que es importante o prioritario abarcar lo siguiente, ¿no? Que el crecimiento de los influencers ha transformado de cierta manera cómo las personas perciben la información y cómo la consumen, ¿no? Actualmente muchas veces se asocia la cantidad de seguidores que tiene un influencer con la cantidad de verdad que pueden tener sus palabras, o en este caso autoridad o conocimiento en redes sociales, incluso en temas delicados como lo es la salud, la educación, la política o inclusive problemáticas gubernamentales o sociales, ¿no? Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado, es algo que hay que analizar bastante bien, debido a que esta situación puede generar consecuencias preocupantes, como cuáles: la difusión de información errónea, fake news, ya sea de manera casual o inclusive adrede, ¿no? Opiniones sin fundamento, sin una base sólida, sin teoría de apoyo y contenidos creados inclusive únicamente para obtener visualizaciones, ¿no? Ya sea con tanto el tema del uso de la IA, o bueno, distintas herramientas que se pueden llegar a utilizar para generar contenido de manera masiva, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando la popularidad se convierte como en el principal criterio de credibilidad para la sociedad misma, esto significa un riesgo de llegar a normalizar de cierta manera la desinformación, siendo algo que pueda aportar a perder el sentido crítico frente a gente que consume contenido de manera deliberada. Un claro ejemplo de esto es varias páginas web de revistas, de noticieros inclusive, que han citado a influencers, los han colocado dentro de sus reportajes, siendo estos pues personas que no tienen tal vez toda la capacidad, digamos, con respaldo educacional atrás para poder dar la información. Inclusive hasta los medios suelen utilizar cosas que los mismos influencers han dicho y que no han corroborado y luego se descubre que fue fake news, ¿no? Entonces, en este contexto, el comunicador profesional cumple un rol bastante esencial dentro de la sociedad, puesto que no solo informa, sino que también orienta, verifica, genera contexto y comunica con cierto grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, esta labor, este trabajo contribuye a construir una sociedad más equilibrada, más consciente, más crítica e inclusive un poco más informada. Además, esta problemática también impacta a un nivel emocional y profesional, como se había mencionado en un punto anterior por mi compañera, debido a que muchos estudiantes o comunicadores que constantemente se están esforzando para demostrar el valor que tienen, las habilidades que poseen, ¿no? Habilidades duras, habilidades blandas, en una constante formación, están
actualmente pensando si son lo suficiente, midiéndose bajo una vara poco realista, que es la cantidad de seguidores, ¿no? Debido a que esto no define tu capacidad como profesional. Tal vez sí como influencer, como creador de contenido, pero no para algo que tú has estudiado. Entonces, este entorno en donde lo viral suele recibir más reconocimiento que la preparación académica, pone muchas veces en duda la capacidad que tienen los mismos estudiantes de las carreras de las facultades de comunicaciones. Por ello es importante